Hemos estado, creo que ya terminé todo esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí un Guinness Records, ¿no? Guinness Records. Bien. Acuérdense que están ahí en cámara, ¿no? Acuérdense. Imagínense que yo no tenía como una ilustración para comenzar el sermón o algo. Ya tengo el sermón aquí bien clarito, pero yo pensando en una ilustración o compartir y pues no. Pues me acosté anoche y no tenía nada y dije, bueno, Señor, está bien, no, me aviento así normal, arranco con el sermón y listo. No siempre tiene que haber una ilustración. Pero ¿qué creen? Que aún en los sueños, ¿no? Soñé una cosa tan chistosa. Eso no pasa, ¿no? O sea, es un sueño, eso no pasa en la realidad. Pero igual me ayuda a entender un poquitito o a ilustrar un poquitito quizás de lo que vamos a aprender hoy. Yo me acosté anoche. Quiero aclarar que anoche sí comí frijoles y arroz y otras cosas muy ricas. Estaba en una reunión y ahí disfruté todo eso. Quizás mis sueños fueron producto de eso, ¿no? Pero ojo, Dios habla, ¿no? Entonces miren, yo estaba soñando que yo me encontré con un grupo de personas que conozco, de una iglesia, ¿cierto? Que conozco también, pero yo no sabía quiénes eran ni qué iglesia era, ¿cierto? Entonces, estábamos compartiendo, ¿no? Y en ese sueño surge un tema interesante. Yo no sé por qué surge el tema de los impuestos, de las taxas, ¿no? Que estamos ahorita en esa etapa, ¿no? En ese periodo. Entonces, muchas personas de ese grupo estaban hablando muy contentos que les estaban enseñando, que habían encontrado personas que les estaban enseñando a hacer los impuestos y a tener algunos beneficios, pero estaban muy emocionados y como promocionando a esas personas. No, es que nos han estado enseñando y nos dicen que podemos hacer así, así. Entonces varios de los que estaban en el grupo coincidían en decir que una de las cosas que estaban aprendiendo era comprar cosas y no reportarlas, o sea, comprarlas y no reportarlas. Otra de las cosas que estaban mencionando que supuestamente les habían enseñado era a cobrar en cash, que no quedara en cheques ni registros en los bancos, pero estaban emocionados diciendo, ¿no? Y aprendimos esto y nos están enseñando eso. Entonces con eso, pues ya baja todo nuestro reporte de impuestos y ya no nos van a cobrar tantos impuestos y nosotros estamos recibiendo todos los beneficios. Además, me enseñaron que yo puedo poner en mis dependientes a mi tío, a mi primo, a mi hermano, a mi cuñado, a mi sobrino, a mi concuño, a mi vecino, que viven en México, que viven en Honduras, que viven en Guatemala, que viven en Colombia, y yo los pongo de dependientes y me dan dinero por ellos. Eso me lo enseñaron. O sea, créanme, yo soñé eso, en serio, no estoy diciendo mentiras. Entonces, cuando yo estaba ahí escuchándolos a todos, confundido, pero había mucha emoción, mucha alegría, porque eso les estaban enseñando. Cuando llega el momento de yo saber o preguntarles a ellos de dónde estaban aprendiendo eso, quién les estaba diciendo, y yo no podía identificar las personas, yo escuchaba que estaban diciendo y todo, pero en el momento en que ya voy a ver quiénes eran los que me estaban hablando y quiénes le estaban enseñando, me despertó el celular para venirme. Gracias a Dios, no me dejó ver Dios de quiénes eran y quiénes estaban enseñando. Pero yo me quedé pensando y dice, bueno, este sueño tiene que servirme para alguna cosa. Y es sobre esas enseñanzas falsas. Porque es que a veces nosotros escuchamos enseñanzas que suenan bien, que, hombre, pues tiene sentido lo que me están enseñando, está bien presentado, está bien elaborado el mensaje, y pues si es algo benéfico para mí, pues lo que importa es eso, y entonces yo recibo esa enseñanza. Y resulta que la semana pasada empezamos a hablar sobre Colosenses capítulo 2, versos 8 al 23, que lo habíamos titulado Jesús es suficiente. Y estábamos hablando sobre todas esas falsas enseñanzas y todas esas tradiciones que nos han querido meter a nosotros en nuestra cabeza, en este caso a la iglesia de Colosas, y que realmente provienen de fuentes totalmente perversas. Entonces, cuando yo estaba organizando el sermón, yo dije, ¿qué imagen me podría ilustrar un poco esa condición de la iglesia en Colosas? La situación de la iglesia y cómo estaban ellos siendo atacados y amenazados de alguna manera. Entonces,
busco y busco y busco esta imagen ahí en internet y encontré la imagen perfecta. O sea, la imagen perfecta porque realmente es lo que dice el texto bíblico que vamos a leer hoy. Es decir, no oigas, no hables, no digas, no veas, no toques. O sea, todo ese poco de enseñanzas falsas que pueden sonar muy espirituales o muy santas, pero que realmente nos ponen en esa condición, totalmente atados y limitados. Imagínate. Y aparte de todo está el otro ahí, leyendo el libro de la ley, las leyes y las cosas, feliz, riéndose de todo el engaño que está ocasionando a esa persona y cómo está atando a esa persona, ¿no? Y nos podemos ver reflejados de alguna manera en lo que voy a compartir hoy. Tenga su Biblia abierta en Colosenses 2, del 8 al 23. Y vámonos porque esto va para largo. La semana pasada, hermanos, les dije que íbamos a tomar este texto en 2 sermones. Jesús es suficiente, parte 1, que lo vimos la semana pasada, y Jesús es suficiente, parte 2, que es la continuación hoy y el final. Entonces, la semana pasada comenzamos viendo la advertencia contra las filosofías humanas. Y recuerdan que hicimos un repaso, ¿no? Y hoy vamos a avanzar estos 2 puntos, la plenitud de Cristo y la libertad de la religiosidad vacía. La semana pasada entonces hablamos de esas filosofías humanas que nosotros pensamos que están muy lejos, pero no, ya están metidas dentro de la iglesia de Cristo. El nuevo pensamiento y la ley de atracción, la religión del éxito, de la prosperidad, el relativismo moral, el humanismo secular, el posmodernismo y el sincretismo religioso. Si usted no estuvo la semana pasada, vaya a Facebook y ahí está el sermón completito. Antes de que los borren, hoy me avisaron que van a borrar todos los videos de Facebook, todos los que se hicieron en vivo. Facebook Live. Pero hoy vamos a avanzar entonces en el segundo punto, que es la plenitud en Cristo. La plenitud en Cristo. Pablo nos está recordando ahí en el texto un poco sobre esto. Yo quiero que usted me acompañe ahí a Colosenses 2. Mientras usted busca ahí en su Biblia, se me había pasado este anuncio. Mi reporte pastoral lo voy a hacer este año cada 2 meses, lo voy a imprimir, lo voy a pegar en la cartelera porque queremos ahorrar bastante papel. Creo que el año pasado estábamos sacando mucho, entonces vamos a ahorrar. Pero todo el que quiera saber qué hago yo, ahí en esa cartelera, ahí donde está sentado el hermano Jorge, ahí está el reporte completito, usted lo puede ver ahí. Ok, ya tienen ahí Colosenses 2, 8 al 23. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente, pero síganme usted que exactamente dice lo mismo. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida, con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles.
al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Tremendo, ¿no? Entonces allí el apóstol Pablo nos está recordando que en él habita toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Cristo, hermanos, no es una parte de Dios. No es una parte de Dios, sino que Él es Dios mismo en carne y hueso. Y no es solo un mensajero o un ser creado como muchos querían enseñar a los colosenses y hoy muchos quieren enseñar también, sino que Jesucristo es el mismo Dios en su totalidad, revelándose a nosotros en carne y hueso. Ahora, la plenitud de la divinidad se encuentra en Él. Y nosotros como creyentes estamos completos ¿en quién? En Cristo. No necesitamos nada más para ser salvos ni para tener una relación plena con Dios. Y eso tiene implicaciones fuertes, poderosas para nosotros como creyentes. Porque si Cristo es el reflejo perfecto de Dios, entonces nuestra vida cristiana debe ser una imitación de su carácter y de su obra. El versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo nosotros, hermanos, hemos recibido todo lo que necesitamos para nuestra salvación y para nuestra vida cristiana. Cristo no solo es el Salvador que perdona nuestros pecados, sino que Él también es la fuente de nuestra plenitud espiritual. Nosotros no necesitamos buscar algo fuera de Él para ser completos, porque todo lo que necesitamos está en Cristo. Ese era el mensaje del apóstol Pablo hacia la iglesia de Colosenses, porque tenía a esos religiosos diciendo, no es suficiente, Cristo no es suficiente, tienes que circuncidarte, tienes que dejar esto, tienes que dejar de comer aquello, tienes que dejar de mirar allí, tienes que dejar de tocar, o sea, una cantidad de reglas humanas que estaban llevando a desviar el verdadero fundamento del cristianismo. En Cristo, hermanos, nosotros hemos recibido todo eso que necesitamos. ¿Qué dice el versículo 11? Dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. La circuncisión que practicó el pueblo de Israel desde Abraham era cortar una parte del prepucio o el prepucio de todos los varones como una señal de consagración a Dios. Y eso lo han practicado hasta el día de hoy todos los judíos. Pero no fue un requisito esencial para los gentiles, los no judíos que estaban aceptando el mensaje de Cristo. Y entonces estos judaizantes religiosos no aceptaban a los gentiles como parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían la circuncisión, y esta circuncisión era esa marca física que era vital para ellos como señal de que sí eran parte del pueblo, entre otras cosas que les exigían también. Pero quienes quisieran pertenecer al pueblo de Israel, entonces según ellos debían circuncidarse, y ahí, hermanos, radicó un gran conflicto entre los apóstoles y esos religiosos. Incluso esa discusión, ese pleito los llevó a tratar esto en un concilio en Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, que es bien largo y no lo vamos a leer hoy, pero usted puede leerlo, dejó de tarea Hechos capítulo 15. Entonces ahí el apóstol Pablo en este texto de Colosenses nos está hablando de una circuncisión, pero una circuncisión espiritual. Espiritual, no se me asusten, ya había más de uno ahí ya asustado, no, espiritual.
Entonces, no es una obra externa, porque no es con las obras externas que demostramos un cambio y una transformación interna exclusivamente. Sí, es claro, exclusivamente. Esto habla de un cambio interno, de un cambio que ocurre cuando nosotros somos sepultados con Cristo, como vimos la semana pasada, quienes estaban bautizando, es ese simbolismo, los estamos sepultando con Cristo y están resucitando con Cristo también. Entonces, una vida transformada por el poder de Jesús. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses que no oigan a estos religiosos que quieren esclavizarlos con esas tradiciones humanas, sabiendo que ahora la gracia de Jesús era la que les había alcanzado y la que había cubierto sus pecados. Era suficiente, no había necesidad de hacer nada más. Entonces el apóstol Pablo, en el interés de anunciar a Cristo y de que el evangelio sea realmente quien guíe a cada creyente, nos está permitiendo aquí en esta carta a los colosenses, aún a nosotros, hoy, meditar en el principio del que hemos estado hablando todo el tiempo. Jesús es suficiente. No tenemos que hacer nada más para ser salvos. Todo lo que hagamos lo hacemos como una muestra de que ya somos salvos. La plenitud que Cristo ofrece es suficiente. Nosotros no necesitamos añadir nada más para alcanzar nuestra salvación. No necesitamos rituales, no necesitamos leyes, no necesitamos prácticas humanas para alcanzar la perfección, porque nosotros ya estamos completos en Cristo. Cuando aceptamos esto, ahí entonces es que tenemos nosotros verdadera libertad y verdadera paz. Hay muchos cristianos viviendo en esclavitud todavía, porque no han podido aceptar la plenitud en Cristo. Él es suficiente. Yo no estoy diciendo que entonces pequemos y démosle rienda suelta a la carne, no. La única carne a la que hay que darle rienda suelta permitida es la que ponemos en la parrilla para comernos los domingos. No me gusta la carne, ¿cierto? Es que no me gusta, ya saben que no me gusta. Pero hermanos, es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los colosenses y nos lo dice a nosotros, porque él sabe por el Espíritu que lo necesitamos escuchar. Versículo 13 dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Como creyentes, hermanos, como creyentes, nosotros, hermanos, ¿estamos viviendo de acuerdo con nuestra naturaleza? ¿Estamos viviendo de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo? Eso es importante que nosotros evaluemos. Si nosotros estamos viviendo, creo que se va a apagar aquí este. Ok, demos ahí. Si nosotros estamos realmente viviendo con esa nueva naturaleza. Tenemos una identidad en Cristo. Ya no era Pedro el ladrón, Pedro el mentiroso, Pedro el fornicario, Pedro, yo no sé si alguien se llama Pedro, perdóneme, se me vino a la cabeza, no es con usted. Ya está Pedro, sorry, no estoy hablando de ti, I'm sorry, vamos a decir Eduviges, no me digan que hay una Eduviges aquí. Eduviges, la chismosa, Eduviges, la pecadora, bueno. No, eso éramos. Cuando nosotros le decimos al Señor Jesucristo, quiero caminar contigo, quiero que tomes mi vida, el control de mi vida. Muchos de los que estamos acá ya lo hicimos y otros, seguramente los que nos están visitando hoy, por primera vez están escuchando eso. Tan maravilloso como que tú le digas a Jesús, te quiero conocer. Yo sé que no soy el perfecto, el mejor, sé que tengo mis pecados y mis fallas, pongo mi vida en tus manos y yo quiero caminar en obediencia a partir de hoy. Tan fácil como creer eso y decir eso, y Dios lo toma en cuenta y te da la oportunidad de arrancar de cero. Hoy. Que no nos vayamos de este lugar sin tener esa oportunidad. No, yo sí llevo ya como unos 25, 23 años aquí ya. No importa, puede que a lo mejor, yo como los dije una vez, es que tengo 30 años en el Evangelio. No, a veces tu manera de vivir el cristianismo solamente me está diciendo que tienes el primer año repetido 29 veces más. Porque no hemos avanzado en la madurez cristiana. Entonces, este mensaje es para todos nosotros. Hermanos, la obra de Cristo no solo nos perdona, sino que también nos transforma.
Porque no tiene sentido que yo creo en Cristo y la transformación. Es necesario que tengamos una transformación y Él la da dentro de ese paquete completo. Nos perdona los pecados y nos transforma también. Si nosotros hemos sido resucitados con Él, nosotros debemos vivir como personas que hemos experimentado una nueva vida. Y eso debe cambiar la manera en que pensamos, en que actuamos y en que nos relacionamos con los demás. Todo nuestro ser tiene que tener un cambio radical, contundente. Para muchos es más rápido, para otros es más lento, pero tiene que haber un cambio. Y un cambio progresivo. Y no se sienta mal porque a veces en el caminar cristiano damos 3 pasos y retrocedemos 2. No se sienta mal. Todos lo podemos experimentar. Lo importante es que sigamos avanzando. Que perseveremos, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ok. ¿Qué dice versículo 14 al 17? Dice, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Pablo entonces nos está recordando que a través de la cruz Cristo ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Esto quiere decir que la condena legal del pecado que pesaba sobre nosotros fue anulada, fue borrada. Imagínate qué gran oportunidad tenemos. Tonto sería quien no la aproveche. Quien no diga, yo quiero esa oportunidad, yo quiero que todos mis pecados sean anulados y borrados por el sacrificio de Cristo y me comprometo a vivir conforme a lo que el Señor Jesucristo, que pagó por mis pecados, quiere que viva. Esto es una oportunidad maravillosa. Y esa condena representada por un acta de los decretos, algo simbólico que está hablando aquí el apóstol Pablo, es borrada, es eliminada completamente. Cristo la clavó en la cruz, pagando por nuestros pecados y anulando la deuda que nos separaba de Dios. Entonces vivir en libertad en Cristo significa que ahora nosotros no estamos atados a nuestros pasados pecados ni a las mentiras del enemigo. Que nosotros ahora vivimos bajo el dominio del amor y la gracia de Cristo. Ay, entonces ya no peco más. No, seguimos pecando. Pero ya el pecado no tiene poder, no nos gobierna. Nosotros, por nuestra fragilidad y nuestra debilidad, caemos en pecado. Pero eso tiene una manera de resolverse. Fortalecerme en lo espiritual. Esto es como una balanza, donde usted ponga el peso, ahí es donde va a estar fuerte. Entonces nuestro peso debemos ponerlo en las disciplinas espirituales, la oración, el estudio de la Biblia, el compañerismo cristiano, el congregarme, o sea, no dejar que el fuego espiritual en mi vida se apague. Tengo que estar alimentando mi ser espiritual para que esa parte carnal se vaya debilitando. ¿Va a desaparecer? No va a desaparecer, pero sí la podemos debilitar. Ese es el plan, ese es el propósito, porque en Cristo usted y yo tenemos ese privilegio. Y terminamos entonces, seguimos del versículo 16 al 23 rápidamente, con 3 no como evidencia de esa libertad que tenemos en Cristo. Y aquí entonces quiero hacer el énfasis. Tenemos entonces, no al juicio, no a la condenación, no a la esclavitud. No al juicio, no a la condenación, no a la esclavitud. Satanás, porque Satanás existe, él es real, existe. En muchas iglesias no hablan de Satanás, porque la gente se asusta y no vuelven. Él existe, él es real, ¿cómo no voy a hablar de él? Él existe, la Biblia habla de Satanás. ¿Y cuál es su misión? Destruir a los hijos de Dios, usted y yo. Él quiere destruirnos. Él quiere destruirnos. Entonces, una manera en cómo Él nos quiere destruir es trayendo juicio, condenación y esclavitud. Pero hemos aprendido, por lo que dice Colosenses, que ahora usted y yo en Cristo, por la identidad que tenemos en Cristo,
Ya no estamos sujetos al juicio, ni a la condenación, ni a la esclavitud de Satanás, de nuestro enemigo. Y en este pasaje específico, el apóstol Pablo está abordando un problema común en la iglesia primitiva, que también lo vimos hoy, y era la tendencia de algunos creyentes a tratar de agregar, de anexar, de sumar reglas externas, ceremonias religiosas, prácticas de la perfección espiritual, con el fin de alcanzar una mayor espiritualidad. Sin embargo, Pablo nos recuerda que toda nuestra identidad y vida espiritual se encuentran plenamente en Cristo. Miren, yo recuerdo en mi adolescencia, yo llegué a los 7 años a una iglesia cristiana y hasta el día de hoy no me he ido, llevo 40 años en la iglesia y 40 años en Cristo, porque puedo estar en la iglesia y no estar en Cristo. Pero recuerdo que teniendo yo unos 12, 13 años, yo iba a una iglesia, a una congregación, y los sugieres, todos eran abuelitos. Entonces ellos nos hablaban a nosotros los adolescentes, nos decían que nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana a orar, que eso era una vida espiritual saludable. Cuando tú estás en esa, yo tuve una adolescencia espiritualmente activa, es decir, yo estaba bien comprometido con Dios, súper, o sea, bien metido en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando yo escucho de una persona como los sugieres, que son abuelitos que llevan años en la iglesia y que ellos nos decían todo el tiempo que teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana a orar, y yo no era capaz ni despegar el ojo, o sea, imagina, yo me sentía frustrado, porque ellos lo daban como, es que es una regla, o sea, si realmente quieres tener una vida espiritual saludable y fuerte, y claro, y uno en su adolescencia luchando con 50,000 cosas, usted quería espiritualmente estar fuerte, pero a las 4 de la mañana, usted pararse, créanme, yo hice el intento, pero no pude, yo viví frustrado mucho tiempo, hasta que llegué a los 47 años, y entendí que el hermano se levantaba a las 4 de la mañana, porque ya uno a esta edad no le da sueño. Uno ya, claro, a la edad que tenía el hermano, ya se acostaba a las 6 de la tarde con las gallinas y se levantaba a las 4 de la mañana con el gallo. Entonces ahora entiendo por qué para él era fácil pararse a las 4 de la mañana, porque no les da sueño. No les da sueño. Y no me van a desmentir los abuelitos que están acá, porque aquí no hay personas de esa edad, gracias a Dios. Pero no les daba sueño. Pero eso se volvió una regla que nos querían imponer a nosotros los jovencitos. No es así. Si yo me levanto a las 4, qué bueno, qué bendición. ¿Sí? Porque entre más temprano está uno mente despejada, el ambiente está rico, no hay tanto estrés y está bien. Si yo tengo la capacidad de levantarme a las 4 de la mañana a orar. Pero si no, yo no me siento frustrado, no soy pecador. Puedo orar a las 4 de la tarde. O a las 3, o a las 2, o a la 1, o a las 9 de la noche, a la hora que sea, todo el tiempo. No es una regla, pero me la hacían ver como una regla. De esto hablo, de esto está hablando el apóstol Pablo, y pasa a veces en la iglesia. Entonces, este pasaje se convierte en una advertencia para nosotros hoy, ¿sí? No debemos caer en el error de sustituir la libertad que Cristo nos dio por una religiosidad vacía. No al juicio, no al juicio. Versículo 16-17, por lo tanto no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Y aquí la palabra sombra es interesante, haciendo un estudio, la exégesis que llaman, ¿no?, en el seminario de este texto. La palabra sombra aquí es una palabra clave, porque una sombra es algo que refleja ¿qué? La realidad. Es decir, yo soy un cuerpo real y mi sombra refleja mi cuerpo real. Entonces la sombra refleja la realidad, pero la sombra no es la realidad misma. Refleja la realidad, pero no es la realidad. Entonces las leyes del Antiguo Testamento, todas las ceremonias, todo como la circuncisión, las festividades y todas esas prácticas eran símbolos, eran sombra que reflejaban la realidad. Símbolos que apuntaban a la obra de Cristo. Y Cristo sí es la realidad. Y Él es el que hace que todas estas prácticas sean innecesarias para el cristiano por una sola razón. ¿Por qué? Porque Él ya las cumplió. Ya las cumplió.
Yo no tengo que ir a sacrificar corderos, ni tengo que ir a hacer todas estas cosas que se aplicaban para el pueblo judío, porque Cristo ya lo hizo. Hebreos nos dice que Él entró y presentó un sacrificio, único sacrificio por siempre. Ya no tenemos que estar haciendo eso. Y Pablo dice que el cuerpo es de Cristo, es decir, Cristo es el cumplimiento de toda la ley y los símbolos del Antiguo Testamento. Como cristianos estamos llamados a enfocarnos ahora solo en Cristo, en su obra redentora, no en el cumplimiento de rituales que ya han sido cumplidos por Él. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, cuando existe ese espíritu de juicio y condenación dentro de la iglesia, nosotros estamos abriendo las puertas al legalismo. Y créanme, hermanos, hay mucho legalismo en la iglesia de Cristo hoy. Mucho legalismo. Y eso destruye la libertad que Cristo nos da. A veces hay normas tan... ¿Qué digo yo? A ver, para no sonar como feo. Absurdas, una palabra bien elegante. A veces hay normas tan absurdas que uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿basado en qué? ¿Dónde la Biblia dice eso? Realmente eso, ¿qué habla de mi espiritualidad? Vamos a tocar de pronto el tema algunas, ¿no? Yo conozco una denominación, bueno, en mi país es muy fuerte esa denominación. Pelo largo, falda larga, pero lengua larga también. Porque eso es santidad. Pelo largo, corto, falda larga o no tan corta, ¿no? Pues sí, por pudor, ¿no? Pero, hermanos, ¿qué hay en el corazón? Pueden tener su falda larga y toda una apariencia de santidad, pero ¿qué hay en el corazón? Eso se llama legalismo. Legalismo. Conocí en esa iglesia, ¿no? A las mujeres no les dejaban ni pintarse las uñas, ni pintarse las canas, ni ponerse un poquito de colorete, ni un poquito, nada, y tenían nada, ni las uñas, ni nada. Ah, pero el pastor con su bigotito bien finito y su loción y bien corte de cabello y bien elegante él, pero las mujeres no. Sin vergüenzas. No, hombre. No, es que no me dejen hablar, hermano, no me dejen hablar. Vamos, sigamos con la palabra, que hable la palabra. Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros estamos juzgando a una persona porque no hace lo que yo considero que es lo correcto, para imponer una espiritualidad. Yo aquí sí, yo emito juicios, pero no condenatorios. O sea, juicios de valor porque no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas, porque no son bíblicas, punto. No son bíblicas. ¿Qué dice Santiago 4:12? En la Nueva Traducción Viviente dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Si tú estás juzgando a otros, si yo estoy juzgando a otros, debemos arrepentirnos. Y si estamos siendo juzgados nosotros, debemos descansar en Dios, quien es el único y verdadero juez. Porque es fácil juzgar, es una práctica que es fácil, está en nuestra cultura, y que Dios nos ayude, que nuestros juicios no sean juicios condenatorios, que sean juicios de valor, porque me gusta más esto que esto, porque no estoy de acuerdo con esto, pienso de esta manera, está bien, no estoy afectando directamente el valor de esa persona, excepto que sea una aberración de frente a la palabra de Dios, ¿cierto? Tenemos que ponernos en nuestro lugar. Mateo 7:2-5, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Yo recuerdo un maestro que tuve diciéndonos a la clase que las personas que iban a X iglesia, no voy a mencionar para no poner en ustedes una carga innecesaria, pero mencionó algunas iglesias grandes, que las personas que iban a esas iglesias iban a ir al infierno. Pero ¿y quién eres tú, carajito, para decir quién se va al infierno? Eso es absurdo, eso es un juicio condenatorio.
¿Por qué? Porque la salvación le pertenece solo a Dios. Él es el que decide quién va y quién no va. No lo que yo diga. ¿Qué tal que me vaya yo ahí en ese grupito por estar diciendo eso? Entonces, no tenemos nosotros la autoridad. Tenemos que sacarnos la viga de nuestro ojo para poder querer sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Eso es el primer punto, no al juicio. Segundo, no a la condenación. Lo que sigue al juicio en este proceso es la condenación, que les hablaba del juicio condenatorio. Y esto es peor aún, dice versículos 18 y 19. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Yo estoy dando una enseñanza para, espero que me entiendan, pero si a usted algo no le quedó claro, déjeme saber al final, porque no quiero confundir. Pero yo estoy dando una enseñanza de los peligros a los que nos estamos exponiendo. Los cristianos, los que ya venimos a una iglesia y estudiamos la palabra, y los no cristianos que tienen el deseo, las personas que aún no han puesto su vida en las manos de Jesús. Y que de pronto pueden ser engañados si van a un lugar o van al otro, ¿no? Eso es lo que yo quiero como más advertir, lo que siento de parte de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo en este texto, él está haciendo una advertencia contra aquellos que por orgullo o por vanidad se creen más espirituales debido a su humanidad falsa, debido a su culto a los ángeles o debido a sus prácticas ascéticas. ¿Qué eran las prácticas ascéticas o el ascetismo en ese entonces? Era alguien que se dedicaba a una práctica o a un ejercicio de la perfección espiritual y que llevaba una vida muy modesta y muy sobria. Entonces esas personas practicaban el ascetismo. Yo me siento más que todos muy espiritual porque yo no cedo a los lujos ni a las tentaciones de la carne, ni a todo eso. Esas personas existían y existen, ¿no? Pero esa humildad externa de la que el apóstol Pablo está advirtiendo a los colosenses sobre aquellos judaizantes y aquellos religiosos que querían traer esas cargas y se mostraban muy, muy humildes y muy santos, eran prácticas muy comunes en las enseñanzas religiosas de esa época. Sin embargo, estas prácticas no tienen base en la realidad y desconectan al creyente de la fuente verdadera de la vida espiritual que es Cristo. Porque la falsa humildad se refiere a la actitud de quienes aparentan ser más espirituales que los demás al hacer alarde de sus restricciones, de su desprecio por el mundo físico. Porque existían esas personas, decían, no, nosotros ayunamos y se mostraban demacradas. Recuerda lo que dice la Biblia, no muestren cuando ayunen, no hagan eso. No digan, ay, ayuné, me estoy muriendo de hambre, llevo 8 días sin comer porque soy espiritual, soy muy santo. No, usted lo que haga para el Señor, hágalo para el Señor. No, que yo me gano $1,000 y dono 5,000, ¿no? O sea, ¿y qué nos importa qué haces tú con lo que Dios te da? Eso era lo que ellos hacían, eso era parte de su religiosidad falsa. Entonces no caigamos en eso. Y estas prácticas, incluyen el rechazo de los placeres mundanos, la comida, el descanso, todo esto con el fin de aparentar mayor devoción a Dios. No, yo no como eso, yo no como aquello, eso. Porque anteriormente así se hacía. Ahora, cuando está hablando del culto a los ángeles, era una tendencia muy común en la época de algunas sectas o movimientos religiosos que ellos trataban de ganar más poder espiritual mediante intermediarios. Y entonces los ángeles se volvían esos intermediarios. Entonces, en lugar de centrarse directamente en Cristo, les decían, no, vamos con intermediarios. Y yo he escuchado cristianos hablando de ángeles. Ay, no, a mí me cuida el ángel Solololel y Belelelel y no sé qué. ¿Dónde saca usted todas esas tonterías? ¿Qué está comiendo? Ese sí se comió unos frijoles más grasosos y más dañinos y más trasnochados, decimos. No, en lugar de enfocarse en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, estos movimientos ponían mucha atención en los seres espirituales. Y ellos decían, es que estos son seres espirituales menores, son seres celestiales,
pero esos seres no tienen el poder de salvar. Nosotros, hermanos, no podemos poner nuestra vida, nuestra confianza, nuestros ojos en otro ser que no sea el único ser supremo, Cristo Jesús. Ahora, la palabra privar que dice ahí en el texto también, en Colosenses, que se privaban, en la Reina Valera dice, nadie os prive de, en el original significa descalificar o quitar el premio. Descalificar o quitar el premio. Ahora, tengo una pregunta, ¿quién tiene la autoridad para hacerlo? Solamente Cristo. El que organiza la carrera es el que tiene la potestad de dar o quitar el premio. Hemos visto muchos campeones olímpicos que les han quitado sus medallas. ¿Quién se las quita? ¿El público porque le cayó mal? No, la organización. Quien organiza la carrera les quitan las medallas. Lo mismo, el único que tiene la autoridad para hacerlo, para descalificarnos o quitarnos el premio es Dios. Ninguno de nosotros tiene esa potestad. Y Él hasta ahora no lo ha hecho ni con usted ni conmigo. Qué privilegio. Entonces el apóstol Pablo dice que aquellos que se jactaban de estas prácticas, dice, están hinchados por su propia mente carnal. Su orgullo los lleva a buscar espiritualidad en prácticas que no tienen poder real. Es un engaño porque el verdadero crecimiento espiritual no viene de las reglas externas ni de las prácticas ritualistas, sino que viene de una relación viva con Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ninguna práctica. Así usted se levante a las 4 de la mañana a orar. Eso te va a ayudar a fortalecerte, a tener una disciplina, pero eso no va a sumar más al amor que Dios ya te tiene. Ay, no, yo voy a ganar puntos con Dios, me voy a levantar a las 4 y este mes voy a ayudar a más gente. No. Eso no va a sumar puntos con Él. Él ya nos ama con amor eterno, desde antes de la fundación del mundo. Y ya envió a su Hijo a morir en la cruz por usted y por mí. No pensando en lo que íbamos a hacer. Él decidió hacerlo, ya lo hizo. Entonces, esta actitud es un recordatorio para todos nosotros de que la verdadera espiritualidad no tiene nada que ver con la apariencia externa, no tiene nada que ver con las reglas impuestas por hombres, sino que viene de una vida transformada por Cristo. El cristiano no se jacta de sus obras externas, sino que encuentra su identidad y su fortaleza en la obra de Cristo. Y aquí un punto, no sé si lo toqué ahorita o no, pero la cuestión de la vestimenta, esto es un punto aparte, no estamos imponiendo una regla de vestimenta ni de conducta, pero es simplemente una cuestión de sentido común. Si yo vengo a este lugar, pues yo no me vengo en una camisilla y en shorts y o sea, como si fuera la playa, ¿no? O sea, es una cosa de sentido común, no es una imposición ni una obligación y que esto me va a hacer más santo, más espiritual, no. Es una cuestión de sentido común. Yo siempre lo he visto como si yo tuviera una cita con un gobernador o con el presidente de la nación, ¿cómo me iría vestido? Así lo veo yo. Ahora, mi cita es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo, acorde a eso, pues vengo a este lugar. No quiere decir que yo sea más santo, más espiritual porque me venga más elegante que otros u oliendo más rico. No tiene nada que ver. Aquí hemos tenido personas que vienen así porque vienen por primera vez o algo y entran con gorra, con short, está bien, o sea, no somos quien para juzgarles. Es nuestra misericordia y nuestra compasión, porque ellos no saben absolutamente nada y tenemos que mirarlos con amor. Entonces, no es enjuiciar a otras personas por eso. Cada quien lleva su proceso de una manera particular. ¿Qué dice Romanos 8:34? En la Nueva Traducción Viviente dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quiénes somos entonces nosotros para emitir un juicio condenatorio y privar a nuestros hermanos de su recompensa? Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Hermanos, quiero respetarles a ustedes, como siempre. Creo que ya tomé más tiempo de lo necesario. Voy a dejar aquí, falta el último punto que es no a la esclavitud, pero vamos entonces a hacer un
una versión 3. ¿Les parece? Yo pienso que es lo correcto y lo respetuoso para todos. Y creo que el mensaje hasta acá ha quedado claro. ¿Está bien? Entonces, hermanos, lo más importante es que nosotros entendamos que Cristo es suficiente. Nosotros no tenemos que hacer más para ganar más. Ya tenemos lo que Él ha ofrecido, que es el perdón de mis pecados y la salvación eterna. ¿Qué es lo único que yo debo hacer? Realmente, aceptarlo, recibirlo. Eso es un cheque en blanco, es un regalo que Él nos está ofreciendo. Lo único que yo tengo que hacer es extender mis manos, mi corazón y recibir su sacrificio. Poner mi vida en sus manos y decirle, Señor, yo quiero seguir tus pisadas. Yo quiero amarte como tú me amas y quiero corresponderte con mi obediencia. Pongo mi vida cada día en tus manos para que tú me sigas guiando. Sé que no necesito hacer nada más. Todo lo que hagamos, las buenas obras, que oremos toda la noche, todo el día, que leamos toda la Biblia, que estudiemos la Biblia, que nos congreguemos, que pongamos todo el dinero que queramos en ese plato, no nos va a hacer ganar más puntos con Dios. Pero todas esas cosas simplemente son una demostración externa de lo que ya Dios hizo en mi vida. No están malas. El error es creer que eso nos lleva a tener más santidad. No. Eso demuestra la santidad que ya tenemos en Dios. Entonces sí podemos hacerlo. Todas esas cosas son buenas, las podemos hacer, entendiendo que son consecuencia de mi relación con Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta hora porque eres bueno en gran manera. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, los que están también a través de las redes sociales. Guíanos, Señor, en esta dirección. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos vivido nuestra vida cristiana bajo reglas o imposiciones, no porque nosotros seamos malos, solo porque así nos enseñaron, así nos dijeron que se hacían las cosas. Pero tú hoy nos estás hablando y nos estás mostrando claramente a través de tu palabra que solo Cristo es suficiente. Todas estas cosas que no son malas en sí, no está mal orar, no está mal ofrendar, no está mal estudiar la Biblia, no está mal hacer buenas obras, eso no está mal, pero eso no es lo que hace que yo me gane tu amor y tu misericordia. Ya me diste tu amor y tu misericordia, aunque yo no hubiese hecho esas cosas. Pero yo todas estas cosas las quiero hacer porque es una muestra de gratitud y es una muestra de la transformación que se ha dado en mi vida. Señor, yo oro de una manera especial por todas aquellas personas que hoy nos están visitando por primera o segunda vez y están en este lugar. Y hablo con ustedes, si ustedes hoy escucharon este mensaje y dicen, no, la verdad no entiendo qué está hablando el pastor, pero pues suena bien, tiene sentido. Yo solamente quiero hacer las cosas bien, yo quiero vivir una vida bien, yo quiero tener libertad, yo quiero tener paz, yo quiero dormir tranquilo, yo quiero ver a mi familia a los ojos y sentirme a gusto. Y yo quiero saber que el día que Dios me llame a su presencia, que ya se me acaben mis días en esta tierra, sé que voy a ir a la presencia de Dios. Bueno, si usted es esa persona, yo le animo y le invito para que usted ponga su vida en las manos de Dios en esta mañana. Y es tan sencillo como decírselo a Dios. Yo voy a hacer una oración, no es religiosa. Usted puede hacer la suya, simplemente es una guía de lo que usted puede decirle a Dios, pero usted puede decirle, Dios, tú me trajiste esta mañana a este lugar para escuchar este mensaje. Quizás no entienda mucho, solamente sé que me amas y que tú quieres lo mejor para mí. Y parte de ese amor es que has perdonado mis pecados y quieres darme una vida eterna. Simplemente quiero poner mi vida en tus manos. Y a partir de hoy yo quiero seguirte, quiero aprender más de ti. Quiero leer la Biblia para conocerte más. Quiero regresar a este lugar para escuchar más sobre ti. Quiero hacer lo que sea necesario para vivir en obediencia a ti y en gratitud por lo que tú eres y por lo que tú has hecho por mi vida. Entonces pongo mi vida en tus manos y me entrego a ti. En el nombre de Jesús oro. Amén. Gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos este miércoles. Recuerden con nuestro nuevo estudio. Y la próxima semana, entonces, la parte número 3.